Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Un gusto muy grande estar nuevamente con ustedes. Les agradecemos de antemano su presencia. Para quienes nos acompañan de esta ciudad, Guadalajara, Jalisco, México, donde estamos transmitiendo para el mundo, por supuesto, ese agradecimiento a la confianza que nos otorgan quienes se conectan a la red y nos escuchan a través de la magia del Internet. También el agradecimiento a quienes nos ven en repetición, que por supuesto no hay demasiada diferencia entre vernos en vivo en repetición, los contenidos son los mismos, el mensaje es el mismo, es universal, un mensaje que no es propiedad de nosotros, no es patrimonio de nosotros, es un mensaje que buscamos que sea el mensaje que se acerca a la verdad única, donde todas las religiones desde su esencia coinciden. No es difícil visualizarlo, lo hemos ido observando a lo largo de los pocos temas que hemos visto hasta ahorita, el tema 9, en esa secuencia para quienes nos sintonizan en esos días, en este día jueves en el caso de hoy. Y hemos descubierto que desde su esencia todas las religiones son lo mismo. Hablan de lo mismo, conducen a lo mismo, buscan lo mismo. Incluso giran sobre una misma base, son idénticas desde su esencia, pero desde las formas se establecen una infinidad de diferencias, tantas indiferencias como el hombre quiera construir, porque la mente puede construir todas las divisiones, todas las diferencias, todas las cualidades, todo lo que la mente se le ocurra lo puede construir. Pero claro, lo que la mente construye está en la ilusión, está en un plano que ya hemos visto que es efímero, que es transitorio, ilusorio, parece ser, pero no es. Y hasta ahorita hemos visualizado cómo coinciden todas las corrientes, hay un pensamiento común, hay una esencia única, y el tema de hoy no es excepción, pero el tema de hoy con una particularidad muy importante. Es una ley universal, el tema es polaridad, es una ley universal que de alguna manera se acerca, nos aproxima al carácter de la naturaleza ilusoria, externa, que es el mundo material, pero este tema de hoy nos brinda una pauta muy importante para acercarnos a la cualidad de Dios o a la cualidad del ser universal. De antemano sabemos que la cualidad del ser es incognoscible. El ser por esencia es incognoscible para la mente. Y es incognoscible para la mente desde el momento en que es intangible para los sentidos. Todo lo que es intangible para los sentidos no lo puede comprender la mente. Siendo intangible, la mente ya no lo comprende. Pero cuando vemos que algo es tangible, la mente inmediatamente lo atrapa, lo valora, lo mide, lo calcula, dice que lo entiende, cree que lo entiende y cree que lo domina, lo entiende y lo domina y se mete en una actitud que conocemos que es profundamente egocéntrica. La mente por naturaleza es egocéntrica. Vamos a ver después por qué, hay muchos factores para entenderlo, no nomás es calificarla por calificarla. Hay que entender por qué y eso lo vamos a ir revisando a lo largo de los distintos temas. Por lo pronto el tema de hoy que es polaridad, insisto, se acerca a la cualidad del ser, pero como la cualidad del ser no es tangible, automáticamente es incognoscible porque la mente no comprende absolutamente nada que no pueda percibir o que no pueda tener un referente de percepción. A lo mejor no lo percibe directamente, pero puede tener la mente un referente en su percepción que le permita
a establecer sus valoraciones y sus relaciones para poder entender algo sobre ello. En pocas palabras, redondeando, lo que no es perceptible, la mente no lo entiende. Y la parte delicada del ser, lo que es muy delicado en relación a la cualidad del ser es que es hablar de algo que no percibimos y que no comprendemos. Siempre que abordemos algún tema que se aproxime al ser, vamos a descubrir que es un tema profundamente delicado, porque nos acercamos a la esencia fundamental de las cosas y la mente no está acostumbrada a girar alrededor de la esencia. La mente siempre gira alrededor de las formas, no de la esencia. Pero bien, vamos a aventurarnos en este tema. Polaridad nos va a poner de los dos lados, del lado de la naturaleza tangible, que no es la verdad, y del lado de la naturaleza del ser, que sí es la verdad, aunque sea intangible. Y es un tema interesantísimo, incluso es un tema muy revelador, muy revelador. Este tema es profundamente revelador. Vamos a llevarnos algunas sorpresas. Quienes no han leído el tema, hago la aclaración, quienes no lo han leído, porque estos temas están en nuestra página web a través de los libros que tenemos editados. Los pueden descargar gratuitamente con toda la confianza del mundo. Nosotros no lucramos con lo que editamos. Y alguien pudo haber leído este tema o pudo haber visto en repetición alguna emisión anterior del mismo tema. Y el tema, repito, es polaridad, y este tema parte de la dualidad. Si hablamos de polaridad, ya estamos hablando de dos polos. Está vinculado con la dualidad. Y cuando ya tenemos una cierta comprensión sobre la dualidad, nos queda claro, ya lo abordamos en el tema, creo que fue hace un par de semanas, en polaridad ya abordamos que la dualidad abarca todos los puntos intermedios entre los extremos de un par dual. Todos los puntos intermedios es la fluctuación de la dualidad, y en esa fluctuación opera la relatividad. Los dos extremos son uno mismo que está variando en una gradación a lo largo del par de extremos. Pero con todo ese abanico de puntos intermedios que fluctúan en la dualidad, en realidad nada podemos hacer. ¿Por qué nada podemos hacer? Porque si bien todos esos puntos intermedios son infinitos, ¿de qué nos sirve que sean infinitos si son ilusorios? Todos esos puntos intermedios son ilusorios, porque están en la relatividad, están en medio del ser y del no ser. En medio del ser y del no ser, y ya por ahí en la antigua Grecia Parménides nos decía, no se puede ser y no ser al mismo tiempo, o se es o no se es. Eso no lo decía Parménides. ¿Qué deja claro con eso Parménides? Que lo que está en medio fluctuando entre las medias tintas del ser y el no ser, no es real. Lo único real está o en el ser o en el no ser. Entonces, si todos esos puntos de la dualidad, que es donde se mueve el plano físico se mueve en todos los puntitos intermedios de la dualidad, pero en el plano físico no existen los extremos. Hago esa primera aclaración. En el plano físico nunca vamos a encontrar extremos. En el plano físico vamos a encontrar algo muy grande. Podemos encontrar algo muy grande, pero no absolutamente grande. Podemos encontrar algo muy pequeño, pero nunca absolutamente pequeño. Podemos encontrar algo muy bello, pero jamás absolutamente bello. Podemos encontrar algo muy feo, pero jamás vamos a encontrar algo absolutamente feo. ¿Por qué? Porque detrás de la belleza está la fealdad, detrás de la fealdad está la belleza, y los dos pares duales están interactuando, porque en realidad ya veíamos que es una sola esencia que está fluctuando a lo largo de toda una relación en medio de los extremos.
Eso, hasta aquí estoy de alguna manera retomando lo que alcanzamos a ver sobre la dualidad. La dualidad opera en el plano físico de la materia. En el plano físico de la materia vamos a ver muchos movimientos de fluctuación entre todas las dualidades, porque todo es dual, no hay nada que escape a la dualidad, absolutamente nada escapa a la dualidad. Y como todo es dual, pues va a estar todo fluctuando en medio de dos extremos de fluctuaciones, pero los extremos jamás van a existir en el plano físico. Y es algo que muy poco nos hemos detenido a revisar. En el plano físico jamás vamos a encontrar los extremos. ¿Por qué nunca encontramos los extremos en el plano físico? Porque los extremos, cuando hablamos de los extremos, estamos hablando del absoluto. Y el absoluto es Dios. En el ser absoluto está Dios. En el no ser absoluto también está Dios. ¿Por qué están los dos? Porque precisamente el principio de polaridad nos dice que los extremos, cuando son absolutos, por el simple hecho de ser absolutos, se reencuentran y se funden en una unidad perfecta, porque son absolutos. Eso es lo que nos dice precisamente el principio de polaridad. En el no ser está. En el no ser está el ser. Y ahorita que aquí en Guadalajara hace la pregunta, pero no se escucha en la red porque se hizo muy arrebatadamente sin tener el micrófono a la mano, no nos escucharon en la red. Ante lo que estoy planteando, preguntan que si en el no ser está el ser. Exactamente. En el no ser está el ser. Y esto nos da una clave muy grande, profundísima. Es una clave, la voy a decir más adelante, por si alguien nos enlaza en la red un poquito después y para que alcancen a escucharla, porque esta clave es fundamental. Mejor después de algunas citas le voy a decir esta clave que es de lo más fundamental que puede caber en nuestra comprensión para poder entender una posibilidad legítima para hacer de acercamiento al ser. Está en los polos, porque, insisto, la única realidad está en los polos y los extremos, cuando son extremos absolutos, son lo mismo. Se juntan, se convierten en lo mismo, de alguna manera queda simbolizado en el anillo de Moebius. Hay muchos símbolos que representan la polaridad. Uno de esos símbolos es la representación de la serpiente que aparece en la tradición inca. En los gráficos inscritos en lo que se conserva de las zonas arqueológicas incas, se puede apreciar la serpiente mordiéndose la cola. Una serpiente en círculo mordiéndose la cola. Ese símbolo de la serpiente mordiéndose la cola es el símbolo de la ley de polaridad. Y precisamente representa el hecho de que los extremos, cuando son absolutos, se reencuentran y se convierten, se funden en una unidad perfecta, se convierten en lo mismo. Y esto es, digamos, la parte más reveladora del principio de polaridad. Enseguida vamos a ver ejemplos, vamos a ver detalles y vamos a abundar en lo que ya anticipé, pero lo voy a dejar para más tarde, pero insisto, por si alguien nos sintoniza más adelante en la red o si alguien se acerca aquí en Guadalajara presencialmente un poquito más tarde para que escuchen esto y no vaya a quedar inadvertido. ¿Hay una pregunta en la red? Sí. Nos pregunta Osvaldo, hola, ¿la polaridad son los polos positivos y negativos o las energías? Bien, hablar de polaridad de positivo y negativo, en realidad es la polaridad es la esencia de las cosas. Como en un extremo y en otro extremo se manifiesta esa polaridad. La energía, pues, obviamente tiene polaridad, el amor tiene polaridad, el frío, el calor, etcétera, pero uno solamente de ellos es real.
Sí, en la dualidad ya habíamos visto que uno de los dos es real y está fluctuando. El principio de polaridad ya nos habla de los extremos. Extremos que no vamos a tocar en este mundo. En este mundo no existen. En el mundo material, el mundo tangible, no existen los extremos. Comprender, solamente el hecho de comprender que en este mundo físico material no existen los extremos, ya nos da una luz impresionante, enorme. Y en cuanto a la energía, por ejemplo, la energía es vibratoria. Cualquier tipo de energía es vibratoria. Y hablar de energía vibratoria es hablar de la dualidad en su aspecto dinámico, es ver cómo la dualidad en su aspecto dinámico se está moviendo de un lado a otro. La vibración es un movimiento que está oscilando, gráficamente representado como onda senoidal. Toda la energía es vibratoria y la vibración es el ejercicio dinámico de la dualidad. Está yendo y viniendo, está vibrando, está oscilando, pero nunca toca extremos. Entonces la energía no toca extremos. No existe el extremo absoluto de energía y tampoco existe el extremo absoluto de vacío de energía. En el universo no existe ninguno de los dos extremos. La energía que conocemos en el universo tangible es ilimitada, es relativa, vibra, se mueve de un lado para otro, se mueve a lo largo de la dualidad, pero jamás toca extremos, por eso es relativa. Sin embargo, volviendo a lo que ya anticipaba, en los extremos, como son absolutos, ahí es donde está la cualidad de Dios. Y en función de la pregunta que hacen, les doy un ingrediente. La energía que conocemos en el universo material es energía dinámica, está en movimiento, pero es relativa porque nunca toca los polos. Vimos hace una semana el tema de relatividad. Entonces, es relativa porque fluye en la dualidad, pero nunca toca extremos, jamás va a tocar extremos porque no puede, no existen los extremos en el mundo material. Sin embargo, el universo surgió de un punto donde sí existía no existía, existe una energía absoluta. Ese punto de donde emana el Big Bang es una fuente de energía absoluta cuya naturaleza es estática. Es energía estática. Y en la estática sí existe el absoluto. De hecho, la naturaleza del absoluto es estático. Porque lo que no es absoluto está en movimiento, pero siempre ese movimiento fluctuando entre los dos extremos. Mientras que la energía estática es precisamente la de los extremos. Es una energía sin movimiento. Y esa es la gran diferencia entre estática y dinámica. Solamente hablar de estática y dinámica es anticipar 4 horas de exposición, porque en el tomo 3 le dedicamos 2 horas al tema de la dinámica y 2 horas al tema de la estática. Y aunque esos dos términos suenen radicalmente de la física, plenamente de la física, y claro que sí, la física se divide, la mecánica de la física se divide en dinámica y estática. Estamos hablando de física pura. Pues aunque les parezca curioso, los libros universales tienen impresionantes referencias sobre la cualidad estática en la naturaleza, sobre la cualidad dinámica en la naturaleza y sobre la cualidad estática en Dios. Hay muchas referencias. Yo me quedé sorprendido cuando hicimos esa disección de citas de los libros universales. Nunca me imaginé que pudiéramos haber encontrado tantas citas que hicieran referencia a las dos, a la cualidad dinámica de la existencia del mundo físico y la cualidad estática de Dios. Hay muchas referencias, tantas que los pusimos como temas y le vamos a dedicar 2 horas a la dinámica
y 2 horas a la estática, solo que van a venir hasta el tomo 3, tenganos un poquito de paciencia. Si alguien lo quiere anticipar, los martes estamos transmitiendo temas del tomo 3 y ahí más pronto vamos a tocar esos temas de la dinámica y de la estática, que son temas también muy reveladores, son temas donde vemos cómo la filosofía, la ciencia y la mística o la religión o el mismo arte se juntan, o sea, se coincide todo, es interesantísimo. Pero, bien, entonces, insisto, la fuerza absoluta está en la cualidad estática de Dios, y esa cualidad estática de Dios es el punto de donde surgió el Big Bang. Ese punto donde surge el Big Bang es un punto de energía estática. Y en el momento que surge la emanación de ese punto, de la estática, se proyecta esa energía a manera de energía dinámica. Y la energía que conocemos, todo tipo de energía que conocemos en el universo, es energía dinámica. Aunque en la física se estudia la electrostática y se aplica la electrostática, es en términos de referente, porque en términos absolutos lo estático no existe. Son simples referencias. Por ejemplo, la hidráulica, vamos a ver hidrodinámico y también hidrostática. En una presa, el agua estancada en una presa se estudia como energía hidrostática, pero es un simple referente, porque dentro del agua hay partículas y moléculas en movimiento. Lo estático no existe, son referentes conceptuales nada más, porque en este mundo físico lo estático no existe. Lo estático solamente está en el origen del universo, que es el origen del ser universal, y esa cualidad estática es la que le dio origen a todo. De la estática surge la dinámica, y nosotros nosotros existimos en un mundo dinámico, pero nuestro origen está en la estática. Me estoy adelantando muchísimo a temas posteriores, pero la pregunta que nos hicieron creo que lo meritaba. No, que nos hace otra más interesante. A ver, otra pregunta, vamos a ver. Dice, ¿cómo podemos constatar que la energía no toca extremos? Chan, 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 chan. Sí, bueno. ¿Cómo se puede constatar que la energía no toca extremos? Hay muchas maneras. Una, si hablamos de energía eléctrica o electrónica, pues un osciloscopio les va a graficar cómo se está moviendo la energía. Y en fin, cualquier tipo de energía, vamos a ver que puede aumentar, pero siempre va a haber un límite. Si en el universo se presentara una manifestación de energía absoluta, se destruiría este universo. El universo se destruiría, se perdería todo el equilibrio, se convertiría en una destrucción para el universo. Por eso cuando Jesús de Nazaret, disculpen, aparente cambio radical de tema, por eso cuando Jesús de Nazaret se manifiesta después de resucitado a María Magdalena, y María por inercia se abalanza sobre él para abrazarlo, y Jesús la para en seco y dice: no me toques porque te haría daño. ¿Por qué? Porque Jesús no resucitó en carne, resucitó en un cuerpo de luz, y su cuerpo de luz es estático. La luz original, no hablo de la luz visible de nuestros ojos, porque todavía es dinámica, pero la luz original de la que surge el universo es una luz no tangible para los ojos, pero esa luz tiene una naturaleza estática. Cuesta trabajo comprenderlo, pero la naturaleza de la luz que origina el universo es de naturaleza estática, y la naturaleza de la corporeidad en que resucita Jesús es de luz. Y por eso le dice María: no me toques, que te hace daño, te puede hacer daño. Y a nadie le permite tocar su cuerpo. A nadie le permite tocar su cuerpo porque su cuerpo era de luz, era de otra naturaleza. Él resucita en un cuerpo de otra naturaleza. El referente de Tomás del dedo en las llagas de las manos, perdón, en los orificios de las manos y la llaga del costado, le dice: a ver, para que creas o para que le tengas confianza a tus hermanos,
ven y tócale, obvio, él no va y lo toca. Se lo dice como un reto, pero la Biblia no se describe que vaya y le meta el dedo en los orificios de las manos. No lo hace. Y lo más seguro es que si Tomás hubiera pretendido hacerlo, también lo hubiera detenido, como también detuvo a María Magdalena. Porque, insisto, su cuerpo era de luz, era un cuerpo ya de otra naturaleza. ¿Sí? Sí, no para agregar, la energía como tal, porque no toca los extremos, está sujeta a cambios, o sea, la energía como tal se necesita saber temperaturas, está sujeta a temperatura, está sujeta a frecuencia, está sujeta a todo eso, que es la dualidad. Sí. Y se presenta solamente en la naturaleza, por eso no puede tocar extremos, o sea, no es un vector lineal donde sea No es un vector lineal. siempre va a tener que regresar. Sí. Es más, lo que dices también es, eso queda clarísimo para la ciencia. En el universo no existe la línea recta. No existe la línea recta en el universo. Todos los cuerpos que están en movimiento en el universo no se mueven en línea recta, se mueven en curva. Todos se están moviendo en elipses, más concretamente. Son puras elipses. Círculos ligeramente alargados o ensanchados, qué sé yo. Pero sí, movimientos elípticos. Pero el movimiento lineal ni siquiera existe en el universo. El hecho de que en el universo no exista el movimiento lineal ya denota en automático que la energía absoluta no existe. O sea, no se manifiesta en lo absoluto. En el plano físico no se manifiesta en lo absoluto. Se proyecta a través de la dinámica, y la dinámica es oscilatoria. Lo vamos a ver con más detalle cuando toquemos el tema de polaridad, el tema del péndulo, la ley del péndulo, solo que la ley del péndulo la pasamos también para el tomo 3, porque para poder revisarla bien es importante engranar muchos detalles. Una actitud en Dos preguntas. Una es, bueno, me gustaría, aparte de la serpiente que se toca, que está en el símbolo Inca, sí. ¿dónde más se puede en lo del ser, no sé? Bueno, una. Vamos a ver ejemplos, no hay problema. Y luego, ¿cómo se llama? Cuando, bueno, algo que yo estudié no sé dónde, o me dijeron, es que cuando o sea, la energía de Dios, cuando mueres, por eso no podemos entrar, bueno, tenemos que por eso el proceso de reencarnación o de purificación, para poder contener esta energía de luz, no la podemos soportar si no estamos en esa impecabilidad. Claro. En esa iluminación. Porque la energía de luz, que como dice uno de los evangelios gnósticos, es 1.000.000 de veces más brillante que 1.000.000 de soles, palabras parecidas a las que estoy diciendo, es precisamente el carácter absoluto de la luz original, Y nuestros ojos no la pueden ver, como protección, como mecanismo natural de defensa. Porque si nosotros vieran esa luz, se quemarían en automático. Es algo que rebasa con mucho la naturaleza física. Bien, vamos a la primera cita para no dejar demasiado discurso y tratar de ir apuntalando lo que se está abordando a través de lo que nos dicen los libros universales. Vuelvo a anticipar, vamos a descubrir unas coincidencias muy interesantes hoy en las citas que vamos a ofrecer de las distintas fuentes universales. La primera cita es de Hermes Trismegisto. Estamos hablando de una ley universal. Hermes fue quien planteó de manera más objetiva, clara y científica las leyes universales. Y sobre la polaridad, Hermes nos dice: todo es doble, todo tiene dos polos, todo su pareja de opuestos. Los semejantes y los distintos son lo mismo. Los opuestos son de idéntica naturaleza, pero diferente grado. Hasta aquí, Hermes está hablando sobre la dualidad. Enseguida ya se refiere a la polaridad, y esta cita sigue a continuación con lo siguiente.
Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden conciliarse. Bien, aquí ya hace referencia directa a la polaridad en el momento en que dice los extremos se tocan, y es lo que acabábamos de plantear. Los extremos, por el hecho de ser absolutos, son consustanciales porque ambos son absolutos. Y siendo ambos absolutos, se hacen consustanciales, se funden y se convierten en la unidad perfecta. Y esa es una clave impresionante, es una clave enorme. Después nos dice, todas las paradojas pueden conciliarse. ¿Cuáles son las paradojas? Las paradojas son las que se acercan a los extremos. Cuando algo está en medio de los extremos, la mente lo comprende maravillosamente, porque la mente comprende todo lo que son las medias tintas. La mente está diseñada para comprender semiverdades, semipresencias, semicualidades, todos los semi. La mente le encanta navegar su imaginación en todos los semi, pero el absoluto no lo comprende. Entonces, cuando los puntos del abanico de la dualidad se acercan al absoluto, empiezan las paradojas. Ahí es donde empiezan las paradojas, cuando esos puntos de la dualidad se acercan al absoluto. Cuando los puntos de la dualidad están en medio, no hay paradoja, todo está dentro de lo sensorial, dentro de lo tangible, y la mente no tiene duda. No tiene duda de que esta base es metálica, no tiene duda de que aquello es de madera, que esto es de plástico, esto es de vinil, esto se rompe, esto es flexible. La mente comprende las cualidades distintas de la materia, de los distintos tipos de materiales, etcétera, etcétera, pero todo está en medio. Pero insisto, cuando la cualidad se va acercando al extremo, empiezan las paradojas y empiezan detalles que la mente de repente como que comprende y no comprende. ¿Por qué? Porque se acercan al absoluto, y el absoluto ya la mente no lo entiende para nada. Entonces, las paradojas, que es la aproximación al absoluto, pueden conciliarse. Y de hecho, hasta ahorita ya de repente se nos han atravesado algunas paradojas y terminamos conciliándolas. Siempre hay una posibilidad de conciliar las paradojas. Siempre va a haber esa posibilidad. Pero en fin, esta cita nos dice, en esta cita Hermes nos dice, los extremos se tocan. Son lo mismo. Se funden, es una unidad. Vamos a la siguiente cita de Confucio, también nos habla de los extremos. Solo el carácter más alto y el más bajo no cambian. Confucio. Aquí está Confucio hablando de esa polaridad. ¿Cómo entender el carácter más alto y más bajo? Bueno, dentro del mundo divino no existe la cualidad. Le preguntaban a Jesús, ¿quién es el más alto de entre todos los seres humanos? Y él decía, el más alto espiritualmente es Juan el Bautista, pero el reino de los cielos es el más grande. A final de cuentas estaba en el reino divino, y estar en el reino divino es estar en lo más alto de la espiritualidad, y estar en lo más bajo porque no es nadie. Al negarse a sí mismo, al no identificarse con esta naturaleza, estás en el mundo divino. Entonces, el carácter más alto y más bajo no cambia. O sea, los extremos se tocan y llegas a la parte divina. Sí. Y esto que dice de que los extremos no cambian, literalmente, ¿qué está diciendo? Si no cambian, significa que son estáticos. La estática es lo que les mencionaba. En los puntos intermedios está la dinámica. Está todo el movimiento fluctuando. Toda la dinámica está en los puntos intermedios. Y en los extremos está la estática. Por eso, ahí es donde se entiende por qué la cualidad de Dios es la estática. Y en la estática nada cambia. Y en Dios nada cambia. Dios permanece intacto en su carácter absoluto. Nada cambia en Dios. Pero ¿cómo Porque llegan a esa conclusión? son leyes universales. De hecho, también en el Apocalipsis se habla o ser fríos o calientes. Ah, bueno. Porque a los tibios los vomitaré dentro de mi boca. O sea, vete a los extremos, porque los extremos se tocan. Está la actividad de los extremos.
O sea, en medio está la relatividad, en esta naturaleza. Pero en los extremos está la debilidad. Ahora, nos pregunta que cómo saca la conclusión de que en los extremos está lo absoluto, etcétera. Pues es como si nos preguntaran qué explicación podemos dar de por qué los grandes maestros hablaron de esto. O sea, como que nos quedaría demasiado lejos pretender dar una explicación de por qué los grandes maestros hablaron de esto. Nosotros estamos para plantear lo que los libros universales dicen, y los libros universales hablan de lo que los grandes maestros nos dejaron como enseñanza. ¿Por qué lo dijeron? Pues solo ellos saben por qué. Lo que sí queda clarísimo es que todos están coincidiendo en lo mismo. Todos van a ir coincidiendo en lo mismo. En los extremos está lo estático, lo que no cambia, y los extremos se convierten en lo mismo, y ahí está la cualidad absoluta del ser, de Dios. Son los libros universales, sí. Bueno, lo que me queda claro es el ser o no ser. Ahí lo veo claro. Frío o caliente. Más alto o más bajo. Eso me cuesta. Es que es una ley de polaridad. Lo polar. Son los extremos de la dualidad. La dualidad nunca llega al extremo. La dualidad llega al movimiento que no toca al extremo. Y la polaridad son los extremos. Y en los extremos está la realidad. Y los libros universales nos lo dicen. Ahora, vuelvo a insistir. Si los libros universales y los grandes maestros están coincidiendo en lo mismo, creo que amerita estar abiertos a la posibilidad. Incluso volvemos a lo que hemos insistido. No se trata de creerlo. Se trata de comprenderlo. Entonces, si los libros universales coinciden en lo mismo, lo menos que podemos hacer es intentar comprender por qué dicen lo mismo. Es lo menos que podemos hacer, no creerlo, porque si lo creemos, Pues no nos va a hacer, no, de nada nos va a servir. Se trata de tomarlo como algo de peso, puesto que incide en todos los libros universales, y al entender que tiene ese peso específico, bien, abrirnos a la posibilidad de tratar de entenderlo, acercarnos a la comprensión de ello, porque si lo creemos, ni siquiera nos vamos a acercar a la comprensión. Es más, ni siquiera nos va a interesar comprenderlo. O sea, si nosotros lo creemos, ya lo hicimos dogma y no nos va a interesar comprenderlo, y eso... O sea, lo que hemos recibido siempre. Eso de nada sirve, eso es pura ilusión. Sí. Sí, nada más explicar cuando nos dan la reglita de la ranita en números negativos y números positivos hacia la derecha y números negativos hacia la izquierda. Todo es así. Se supone que en los extremos no hay distinción de grados, de escalas, de sea lo que sea. En los extremos está lo absoluto. No hay una distinción de grados por grado. En toda la manifestación que hay, eso es lo que dicen los libros también, tiene un fin, aunque emane toda la energía en la naturaleza. También en la pregunta anterior de la persona esta que hablaba de la energía, esa energía es dual, esa energía se acaban universos, se acaba, o sea, todo lo que emana en la manifestación, igual que el ser humano, que también es una manifestación de lo absoluto, siempre va a estar la dualidad y la polaridad. Nada más en los extremos es donde no hay grados, donde no hay una distinción, no hay división. Ay, como que ahorita ya me cayó, así como que entendí. O sea, en esa partícula chiquititita que es el punto, y de ese punto Emana todo. El punto es la adimensionalidad. ¿Sí? Y de la adimensionalidad está la totalidad. Ya le comprendo. Por eso cuando los libros universales, algunos maestros dicen Dios reposa en un punto, Jacob Boehm fue quien lo suscribió de manera más directa, Dios reposa en un punto, pues ese punto es la nada, pero en la nada está el todo. Y es principio de polaridad, en la nada está el todo. Y tan es así que de hecho el Zen
gira alrededor del principio de polaridad. El principio de polaridad es prácticamente el sustento fundamental de la corriente Zen, del Zen. El libro donde Sozan transmite toda su sabiduría extraordinaria, de los libros más extraordinarios que me ha tocado leer en mi vida. Se llama, en chino, no sé si lo pronuncie bien, se llama Xin Xin Min, que traducido al castellano significa el libro de la nada. Así se llama el libro de sabiduría de Sozan, el libro de la nada. ¿Y por qué Sozan habla del libro de la nada? ¿Qué es la nada? Pues la nada es Dios. Porque en el extremo de la nada está la totalidad absoluta. En el vacío está la totalidad absoluta. Por eso en el budismo y en el hinduismo se habla del vacío iluminador. Para que alguien se ilumine, tiene que generar un vacío, porque en el vacío está la nada, y la nada, cuando es absoluta, se llena con la totalidad. Cuando hay algo semivacío, se llena con algo semicompleto. Se va a llenar con algo semicompleto. Pero cuando algo está absolutamente vacío, se llena con lo absolutamente total. Dicho en otras palabras, cuando algo está absolutamente vacío, se llena de Dios. Y esto, a lo que me estoy refiriendo, es al simbolismo del Santo Grial, que tanto fue buscado y que se dice que los templarios lo portaban. El Santo Grial es un símbolo. ¿De qué símbolo es ese Santo Grial? Esa copa, ese cáliz. ¿Qué simboliza el Santo Grial? Simboliza el vacío absoluto. Y cuando el vacío es absoluto, se llena de la totalidad absoluta. Por eso insisto, en Medio Oriente, en la India, tanto en el budismo como en el hinduismo, se habla del vacío iluminador. Si nosotros generáramos un vacío absoluto dentro de nosotros, ese vacío absoluto se va a llenar de la luz absoluta del ser. Y es el principio de polaridad. Bueno, ya entramos en el calorcito de esto, vamos a la clave. Si la polaridad nos dice que los extremos se tocan y se funden en lo mismo, nos vamos a encontrar en primera instancia que nosotros estamos en un punto intermedio. Y vamos a estar fluctuando en puntos intermedios. Nunca vamos a estar en extremos, porque en el plano físico no existen, ya lo hemos anticipado. Bien. En un extremo está el absoluto del ser, o el absoluto de Dios, como le quieran llamar, y en el otro extremo está la absoluta nada. La absoluta nada. Ya de antemano, los libros universales nos están diciendo que los extremos se juntan. Ya pusimos hasta el ejemplo de la serpiente mordiéndose la cola, que es un símbolo genial de la tradición inca. También aquí en México, por cierto, en algunas se han descubierto algunos frescos con pinturas con serpientes mordiéndose la cola, también aquí en Mesoamérica, por cierto, que insisto, es el símbolo de polaridad de que los extremos son lo mismo, se juntan. Bien, ahora, recapitulando, o más bien retomando, nosotros estamos en la relatividad, estamos en medio. No sabemos dónde, si en mero en medio, exactamente en el centro, más para allá, más para acá, no sabemos. Bien, por ahí vamos. Cuando alguien anhela o desea, es lo mismo desear y anhelar, hay que entenderlo, no hay mucha diferencia. Cuando alguien desea llegar a Dios, la mente, que por naturaleza es egocéntrica, la mente va a buscar la manera de perfeccionarse
y de desarrollar cualidades absolutas, cualidades morales que se acerquen en absoluto para aspirar o añorar que algún día nuestras cualidades de nuestra personalidad sean tan perfectas que en esa perfección nos hagamos consustanciales con Dios y Dios nos lleve al cielo. Sonó sarcástico y exagerado lo que planteé, pero en esencia es lo que todas las religiones nos plantean. Todas las religiones nos dicen: hazte bueno, sé buen chico, hazte bien, haz buenas obras y hazte cada vez más bueno. Y entre más bueno eres, más cercano estás a Dios, porque te acercas a su cualidad, te aproximas a la cualidad de la bondad de Dios. Entre más bueno, más te acercas a la cualidad de Dios y Dios te lleva. Pero ya habíamos visto en el principio de mentalismo, que fue el tema 3, que adentro de Dios nada limitado puede existir. Porque si adentro del absoluto existiera una parte limitada, entonces ese absoluto ya dejaría de ser absoluto, porque una parte de él está limitada. Ya no puede ser limitada. Entonces, imagínense lo absurdo que resultaría pretender que nosotros, siendo casi buenos, o sea, casi absolutamente buenos, Dios dijera: mira, como te acercaste a la cualidad absoluta de la bondad mía, te llevo y te introduzco en mi seno. Pues, ¿qué partida le damos a Dios? Porque Dios ya tiene una parte que no es absolutamente buena, tiene límites y por lo tanto Dios ya deja de ser absoluto. Entonces, de antemano, es absurdo pretender que siendo muy buenos, pero no absolutamente buenos, ya Dios nos lleva. O sea, es absurdo, no puede ser, es antinatural, es algo que no cabe, es infantil, es inocente pensar que así pudiera suceder. ¿Y cuándo vamos a llegar? Sí, bien. Aquí en Guadalajara preguntan: ¿y cuándo vamos a llegar? Bueno, para allá va la clave. A ver, voy a hacer un paréntesis en la clave porque hay una intervención, escuchamos. Entonces, la creencia tradicional religiosa que generalmente se maneja con respecto a las personas que se mueren, dices que fue al seno de Dios, es un gran cuento. Es un cuento de hadas. Es un cuento de hadas. Dios no se lleva ninguna personalidad, porque la personalidad, para empezar, es ilusoria. Y algo ilusorio no puede estar dentro de Dios. Es un cuento de hadas. Todos son cuentos de hadas. A ver, el micrófono, por favor, ¿sí? No es tanto que se lo lleve, sino que el verdadero ser ya es el ser absoluto. Sí, el verdadero ser ya lo llevamos dentro. O sea, no necesitamos que nos lleven a ninguna parte. Sí, porque en esencia tenemos esa parte esencial, ya la llevamos dentro, pero estamos tan ciegos que quisiéramos que nuestra personalidad llegara a Dios. Ese es el gran problema del hombre, que como el hombre cree que su personalidad es su ser, añora que su personalidad llegue a Dios. Y eso es un cuento de hadas, por lo que ya les acabo de plantear. Sí, es un cochinero, ¿no? Bueno, yo no lo quise decir así, ¿verdad? Pero bueno. Que un ser imperfecto tenga cavidad en lo perfecto. ¿Cómo? Claro. Es que Si somos un cochinero, ¿cómo vamos a ir a la perfección? A la limpieza, a la pureza, ¿cómo? y por muy buenos que llegáramos a ser, nunca vamos a ser perfectos como Dios. Eso jamás va a suceder. Entonces, ¿Por qué reencarnamos? Entonces, bueno, ahorita hablamos del otro. Déjenme nada más terminar el planteamiento y ahorita ya estamos a fondo. Porque este planteamiento, insisto, es fundamentalmente clave. O sea, es un planteamiento clave, es fundamental, ¿sí? Bueno, entonces, como nosotros estamos en medio de la relatividad, no estamos ni en un extremo ni en otro, y ya sabemos que Dios está en los extremos, ya estamos viendo, y los libros universales nos van a seguir ratificando que Dios está en los extremos, porque los extremos son absolutos. Entonces, la alternativa
de perfeccionarnos para ser cada vez más buenos, pues ya vimos que está inalcanzable. Es algo inalcanzable y tenemos que reconocer. Es más, no es difícil reconocer que es inalcanzable. Yo creo que es elemental reconocer que es inalcanzable la pretensión de llegar a la perfección absoluta. Sí. ¿Hacia dónde va la frase de Jesús que decía, ser perfecto como mi Padre es perfecto? Sí, el problema es cómo llegamos a esa perfección y Jesús nos dio también la clave de cómo llegar a esa perfección. Ahorita vamos a ver cómo. Porque la perfección no está en el engrandecimiento de la personalidad y ahorita vamos a ver por qué. Bien. Por lo pronto ya vimos que hacia la perfección nunca llegamos. Y podemos pasarnos 1000 reencarnaciones, 2000 reencarnaciones, 1.000.000 de reencarnaciones y nunca llegamos a la perfección porque estamos en un mundo donde todo está oscilando. Sube, baja, sube, baja, sube, baja y nunca todo extremos, jamás. La naturaleza, como naturaleza, jamás nos lleva a un extremo. La naturaleza por sí misma y la naturaleza por su esencia misma jamás nos llevaría a un extremo. Bien. Entonces la ruta de la perfección, imposible. Hay otra opción. Como estamos en medio de la dualidad, pues tiene que haber dos opciones. Ya vimos que esa primera opción no puede ser. ¿Cuál es la otra opción? En lugar de buscar el engrandecimiento, irnos hacia la disminución. ¿Qué es irnos hacia la disminución? Recuperar la conciencia de que en tanto que personalidad somos nada. Es decir, recuperar la conciencia del no ser. Yo no soy. Mi persona no es mi realidad. Mi persona no es mi ser. Yo no soy mi persona y esa persona es nada. Entonces, cuando alguien empieza a reconocer que es nada, una frase que hemos mencionado mucho, la de Sócrates, lo único que sé es que nada sé, vinculadísima con el reconocimiento de que somos nada. Si nada sé, es porque nada soy, automáticamente, es implícito. Si nada sé, nada soy. Entonces, cuando reconocemos que como personalidad nada somos, nos vamos acercando a un estado de nadidad. Y a eso es lo que se referencia Sosán en su llamado libro de la nada. Nosotros tenemos que reducirnos a la nada. Y ese reducirnos a la nada es precisamente el planteamiento fundamental del cristianismo, bueno, de todas las religiones, pero para Jesús de Nazaret también es un planteamiento fundamental, porque es la única clave para llegar a Dios, es la única clave que lo ofrece. Cuando le preguntan categóricamente cómo podemos llegar al Padre, Él dice, niégate a ti mismo y sígueme. Esa es la clave fundamental, porque en el niégate a ti mismo está la conciencia del yo no soy, como personalidad yo no soy. Y cuando alguien reconoce la nadidad en la personalidad, se va al extremo del vacío absoluto, de la nada. Pues en el extremo de la nada, el todo lo absorbe, se une con la nada, y en ese extremo de la nada, estamos en el todo. Ahora sí se entiende por qué la autonegación. El principio de polaridad, en términos de ciencia, nos dice por qué el fondo de la autonegación. No olvidemos esto, por favor, porque vamos a hablar de autonegación a lo largo de muchos temas. Pero cada vez que hablemos y que implícitamente toquemos la autonegación en cualquier tema, no vamos a repetir, sería imposible repetir el planteamiento de la polaridad, porque el tiempo no nos lo permitiría. Por eso es importante que no perdamos de vista esta ley universal, que es la ley más clave para la liberación. Es la clave para la liberación.
En lugar de que pretendas estúpidamente convertirte en una entidad perfecta, mejor vete en sentido contrario, vete al otro extremo. Reconoce que nada eres. Reconoce que la esencia de tu personalidad es nada. Y en la conciencia y el reconocimiento de que la esencia de nuestra personalidad es nada, llegamos al extremo absoluto de la nada y el todo nos absorbe y nos convertimos en lo mismo. Nos sumamos y nos reincorporamos al todo. Nuestro ser original se funde en el todo. Nuestro ser original, que es un punto, volvemos al punto, y un punto es nada. Un punto es nada. Nuestro ser original es un punto, por eso Hermes le llamaba átomo nous, por eso Krishna le llamaba átomo chispa de espíritu, porque el átomo es un símbolo de un punto de lo ínfimo, o de un infinitesimal, que es el símbolo de la nada, que es la aproximación a la nada. El infinitesimal es la aproximación a la nada, lo estoy diciendo ahora en términos matemáticos. Un infinitesimal, que en matemáticas se llama derivada, un infinitésimo, es el símbolo de la nada, o es el camino hacia la nada. El infinitesimal es el camino de trayectoria hacia la nada, ya lo estoy diciendo en términos matemáticos. Y esta es la clave fundamental. Si nosotros giramos en nuestra vida alrededor de esta clave, buscando la conciencia de la nada en nuestra personalidad, porque queda claro, nuestro ser es el todo, nuestro ser original, pero nuestra personalidad es la nada. Y cuando logramos la conciencia de la nada, el todo nos absorbe. Insisto, no son palabras mías, no son especulaciones mías, no es más que una articulación de ideas que conectan con la gran clave que nos da Jesús de Nazaret. Niégate a ti mismo y sigue. Niégate a ti mismo y vete al extremo de la nada. Bien. La siguiente cita Nos hace un planteamiento, un planteamiento. Javier. A Que ver. no persigan las marañas externas, mora en el vacío interno. Sé sereno en la unidad de las cosas, y el dualismo se desvanecerá por sí solo. Libro de la nada, Sosana. Ya no se trajo un fragmento del libro de la nada. Es que el libro de la nada es todo lo que les acabo de plantear hecho poesía. ¿Sí? Eso es el libro de la nada. O sea, todo lo que les acabo de plantear en términos de principio de polaridad, lo van a ver en el libro de la nada de Sosana como poesía. Y cada párrafo, cada fragmento es un poema a la nada. Porque la nada es la totalidad. El Zen gira alrededor de eso. Claro, cada corriente, todas las corrientes hablan de lo mismo, pero cada corriente, de acuerdo a su circunstancia histórica, se acerca hacia ciertos, o enfatiza ciertos matices de la sabiduría universal. Y el aspecto que más enfatiza el Zen es la polaridad y la invitación a acercarnos a la nada, a la nada, a la nada. Ahí está la clave, en la nada. Autonegación, humildad. La verdadera humildad, no la humildad moralista de decir, yo no aspiro tanto y me conformo con poquito. Eso no es humildad. Me conformo con poquito, no es humildad. Humildad es decir, soy nada. Esa es humildad. Esa es la verdadera humildad. El decir me conformo con poquito es una imitación de la humildad. Es imitación de humildad. Y es una cualidad moral que imita a la verdadera humildad. La verdadera humildad es nada soy. Esa es la verdadera humildad. Bien, la siguiente cita es del Apocalipsis. Una cita muy leída, muy escuchada, muy referenciada, que habla de la polaridad. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
en esta cita del Apocalipsis no hay duda del principio de polaridad. Dios está, claro, por supuesto que no son palabras de Dios porque Dios no podría, la palabra de Dios no podría escribirse en texto, pero es un referente plasmado en estos textos de Juan. Y dice, yo soy Alfa y el Omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra del alfabeto griego. Es decir, el alfa y el omega, por ser la primera y la última del alfabeto griego, simbolizan los extremos, simbolizan la polaridad. Por eso dice, yo soy el alfa y el omega, y después aclara, principio y fin, los extremos. Y el texto dice el Señor, o sea, Dios está diciendo, yo soy los extremos. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, aquí no nos debe de quedar ninguna duda. Hace rato nos planteaban, oye, pero ¿cómo? ¿De dónde sacaron esas ideas? Son los libros universales, y los libros universales son muy claros. Aquí, en este texto del Apocalipsis, Dios está hablando en primera persona. Yo soy el alfa y el omega, soy el principio y soy el fin, soy el extremo. En el extremo está Dios, y al final dice el Todopoderoso. Es decir, el absoluto está en el extremo. O sea, no hay duda. Nos está diciendo en el Apocalipsis de Juan, se está dando la misma base del principio de polaridad que nos dice Hermes Trismegisto, los extremos se tocan. Es lo mismo, nos están hablando exactamente de lo mismo. En los extremos está el absoluto, está la naturaleza de Dios, en los extremos de la polaridad. Y es donde tenemos que poner nosotros la atención en los extremos, pero como el extremo de la totalidad es inalcanzable, hay que entender que el otro extremo sí es alcanzable. De los dos extremos hay uno inalcanzable y hay otro alcanzable. El inalcanzable es el de perfeccionarnos hasta ser perfectos. Ese es inalcanzable. Pero el extremo que sí es alcanzable es el de la nulidad. Yo no soy. Y ese sí es alcanzable y a voluntad humana. Cuando alguien como humano tiene la intención de negarse, lo puede hacer. Dicho en pocas palabras, el único acto de la voluntad humana posible para llegar a Dios es la autonegación. No hay ningún otro acto humano que pueda convertirse en un factor para alcanzar el absoluto o el ser o a Dios. No hay ninguno, ninguna parte lo van a encontrar. Hay un solo acto humano. ¿Y por qué uno solo? Porque vamos hacia la unidad. Los extremos de los polos es la unidad absoluta. Por eso es solamente un acto. Uno y solo uno. Y los libros universales nos hablan de ese único acto humano, accesible al hombre. No hay ningún otro acto accesible al hombre que nos pueda conducir a Dios. Y ese acto único es autonegación. No hay otro. Todo lo que las religiones nos dicen, sé buen chico, sé bueno, sé generoso, nos están invitando a engrandecer la personalidad. Fíjense lo absurdo, la contradicción tan absurda. Todas las invitaciones de las religiones a que desarrollemos valores nos mandan en sentido contrario hacia Dios. ¿No es una paradoja? Es una paradoja. ¿Cómo conciliamos esa paradoja? Muy simple, entender que las virtudes nunca las podemos desarrollar de manera absoluta. Por lo tanto, mejor olvídate de esas virtudes y niégate a ti mismo. Vete para el otro lado. Allá es donde está la dirección de Dios. Entonces, si partimos de que las religiones, y no estoy hablando de una, estoy hablando de un fenómeno mundial y global, si partimos de que las religiones nos mandan o nos invitan al desarrollo de cualidades de valor, entonces son anticristo.
Porque Cristo nos invitó a la autonegación. Y lo que estoy diciendo es bien delicado. Discúlpenme, es delicadísimo. Pero estoy hablando en base a un sustento de ley universal. Estoy hablando de algo que tiene un sustento universal. Si una religión es legítima, a la única parte que nos puede invitar es a la autonegación. Y la Biblia es lo suficientemente legítima como para poder descubrir que en ella Jesús de Nazaret no da ninguna clave para llegar a Dios más que la autonegación. De ese tamaño. Y las religiones no están en consonancia con ello. Las religiones nos están invitando a que desarrollemos valores de virtud. Y los valores de virtud, a lo único que nos van a mandar es a que cuando ya se engrandece esa virtud, de repente nos envanecemos porque somos demasiado buenos y vas para atrás y viene el regreso. Porque vamos a seguir oscilando. Y el único acto humano que nos sacaría de las fluctuaciones de la relatividad y de la oscilación, único acto humano que nos saca de esas fluctuaciones es la autonegación. El desarrollo de valores es un círculo vicioso. Nos hacemos grandes y buenos, y cuando ya somos muy grandes y muy buenos, la vanidad nos hace regresar para atrás. Ya que sufrimos por haber regresado de envanecidos, descubrimos que otra vez hay que sernos grandes y buenos, y ahí vamos otra vez. Y ya que volvimos a ser grandes y buenos, la vanidad nos vuelve otra vez para atrás, y es un círculo vicioso. O sea, nos mandan a un círculo vicioso del que nunca salimos. Nunca saldríamos de ese círculo vicioso. Y lo único que nos podría sacar del círculo vicioso es el extremo polar de la polaridad que nos manda a la nada, al no ser. Y cuando dice Shakespeare ser o no ser, ahí el dilema, pues hay que quitar el dilema. La solución está en el no ser. Ahí está toda la solución, en el no ser. Ahí está resuelto todo el conflicto humano en el no ser. En la conciencia de que nuestra personalidad nada es. De momento a alguien le puede resultar muy angustiante, pero ¿cómo descubrir que yo nada soy? ¡Qué doloroso! ¿Por qué doloroso? Si adentro de este cascarón que es nada, está el ser absoluto. ¿Por qué tendría que ser doloroso? Simplemente hay que distinguir cuál es el cascarón que de nada sirve y cuál es el contenido que tiene el valor absoluto. No es más que una simple distinción. Entonces, la autonegación nada tiene de doloroso, al revés. Cuando alguien transita legítimamente el proceso de autonegación, experimenta unos estados de libertad impresionantes, porque ya nada desea. Y al no desear, ya no sufre, ya no hay angustia, ya no hay tensión. ¿Qué es lo que viene? La paz interior. Entonces, no hay para dónde hacernos. Y este planteamiento está en base al principio de pluralidad. Por eso les insisto, no lo perdamos de vista, porque vamos a hablar mucho de autonegación a lo largo de los próximos temas, pero no podemos repetir este planteamiento. El tiempo no nos lo permitiría. Entonces, no lo perdamos de vista, ¿sí? Oye, sí. El pecado decía Jorge Manzano, que para él el pecado de la soberbia fue el pecado original. Ese es el pecado original. ¿Y el de los ángeles también? El más luminoso de todos los ángeles cayó por soberbia, que es Luzbel. Y la Biblia lo dice, en el Antiguo Testamento se plantea, era el ángel más luminoso de todos los ángeles. Claro, como ángel era una personalidad, porque no es Dios. Porque un ángel sigue siendo una manifestación como nosotros. O sea, un ángel sigue siendo una manifestación. Entonces, como manifestación tenía tanta luz que la soberbia le hizo caer. Dijo, tienes soberbia por la luz que llevas, pues te me vas a la oscuridad, a la densidad de la materia, para que descubras a dónde te mandó esa soberbia. Y es lo que les planteaba. El orgullo y la vanidad o la soberbia nos hacen retroceder.
Ya que retrocedemos y sufrimos, otra vez le vamos de tarugos a buscar valores y virtudes. Y ya que nos volvemos a envanecer y a llenar de soberbia, volvemos a retroceder y está el círculo vicioso. Y es lo que le pasó a Luzbel. Un ángel todavía es una personalidad, porque el ser no tiene forma y un ángel tiene forma. Una forma no manifiesta en la materia, densa, pero dentro de su propia dimensión está en la forma. También está en la forma dentro de su propia dimensión, están las formas también. Y las leyes universales operan también. No todas operan menos leyes. Ya en los reinos más evolucionados hay una disminución de leyes, pero sigue habiendo leyes. Y desde el momento en que sigue habiendo leyes, hay formas. Entonces, el fenómeno es para los ángeles, es para nosotros. El drama que viven los ángeles lo vivimos nosotros. Y el drama que vivimos nosotros también lo viven los ángeles. O sea, al final de cuentas, mientras estemos manifiestos en las formas, no estamos en Dios. O sí estamos en Dios, pero las formas no. Basta con reconocerlo. Basta con reconocer que la manifestación de la forma no está en Dios, pero la esencia o el origen de esa manifestación es la parte que sí está en Dios. O sea, es nada más el discernimiento. Después vamos a abundar en ello. Y la personalidad o la mente, que es la que comanda la personalidad, en lugar de reconocer que es nada, la mente siempre tiene el impulso de querer ser mejor, ser grande, incluso hasta la mente desea llegar a Dios. La mente desea llegar a Dios, pero es un deseo. Es un deseo malformado porque la mente todo lo que desea, lo desea con relación al mundo de las formas. La mente no puede pensar en nada que no sea dentro del mundo de las formas. Entonces la mente lo desea dentro del mundo de las formas y la mente emite un concepto sobre Dios y desea llegar a Dios. Entonces la mente se mete en un cuento de hadas creado por ella misma. Lo único legítimo que la mente puede hacer es reconocer: yo no soy. Y ahí es donde está el simbolismo de Juan el Bautista, que lo decapitan. ¿Qué simbolismo tiene esa decapitación de Juan el Bautista? Juan el Bautista es un símbolo de la personalidad. Y la decapitación es un símbolo de ¡pum! Eres nada. La mente, ¡pum! Es nada. Es un simbolismo impresionante. Lo vamos a ver con más detalle. Bien, vamos a la siguiente cita de Jin Simin, por cierto, que es el libro de la nada de Sosala. Nos va a hacer el favor de Carlos de leer esta cita. Entiende la relatividad de los opuestos, así como la realidad básica, la unidad del vacío. En este vacío, ambos son distinguibles, y cada uno contiene en sí mismo el mundo entero. Sosan Jin Sin Bi. Bien, aquí en la gráfica ponemos el símbolo del yin yang. Lo que es la parte relativa, lo que es la parte de la polaridad de los extremos, se contienen a sí mismos, o sea, no existe un extremo absoluto. El símbolo del yin yang mantiene que cualquier parte o cualquier cosa que es polar no es absolutamente polar, no tiene absolutamente una polaridad. Por ejemplo, un imán. Un imán, en una parte, el extremo del imán es positivo, en otra parte es negativo, pero no son absolutos. Si checamos el imán, existen más partículas de cierta polaridad en una parte del material que en la otra. Mas, sin embargo, existen en ellos también pequeños elementos del otro tipo de energía. Entonces, esto se equilibra. Un imán es por decirlo así, una energía en equilibrio que uno atrae y otro repele. Mas, sin embargo, la fuerza de atracción y de repulsión es la misma. Y aquí, en el libro de la nada, de Sosan, hace referencia a lo que ya enfatizábamos. Dice, entiende la relatividad de los opuestos. ¿Qué es la relatividad de los opuestos? Pues, la ilusión. O sea, la dualidad es pura ilusión. Y luego el segundo verso dice, así como la realidad básica. O sea, ya habla de la realidad. ¿Cuál es la realidad básica? La unidad del vacío.
La nada. La realidad básica, la unidad de vacío, la nada. Bueno, pues en la nada está la realidad. En la nada está la realidad de la totalidad. Por eso les insistía el Hinsi es genial en abordar la cuestión de la nada, del no ser, de la autonegación. Es una corriente que enfatiza mucho este aspecto. La siguiente cita es del Islam. Ahora vamos a ver cómo el Islam vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo los extremos. Lo hacemos a través de un texto de Ibn Arabi que nos dice: Alá está en el principio y en el fin. Él es exterior y el interior. Él lo sabe todo de su propio ser. Se dan cuenta que es casi una réplica del extracto del Apocalipsis. Es casi un extracto, o sea, es casi una réplica del Apocalipsis. Alá está en el principio y el fin, en el que leímos el Apocalipsis, dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. O sea, también literalmente dice: soy el principio y el fin. Y acá también dice: Alá es el principio y el fin. Los extremos. La volvemos, el Islam también gira sobre esa base de la polaridad. En los extremos está la realidad absoluta de Alá o del ser. Todos los libros van a decirnos lo mismo. No nos atreveríamos a hacer un planteamiento si no se establece una conexión de incidencia entre los libros universales. Y en los principios universales, que es el caso de la polaridad, es uno de ellos, claro que todos los libros universales coinciden. Ningún libro fundamental de la historia, ningún libro universal, difiere de alguna ley universal. Ninguno. Son puras coincidencias. Todos coinciden, todos convergen en lo mismo. Son puras convergencias. Cuando alguien de alguna manera vivencia la realidad del ser, ya vimos que la vivencia de la realidad del ser está en la nada, está en la autonegación, pues concluye inevitablemente que ninguna de las cualidades de la personalidad es verdadera. La personalidad no puede poseer alguna cualidad verdadera. Todas las cualidades de la personalidad son relativas y todo lo relativo es ilusorio. Entonces, tener cualquier mínima experiencia, cualquier mínimo chispazo de experiencia del ser, nos dará la certeza de que las cualidades de nuestra personalidad son ilusorias. Y ahí es donde llega la madurez. Y en esa madurez, cuando se comprende que las cualidades de la personalidad no son verdaderas, entonces ya no se teme perder nada. Ni siquiera el honor. Ya no hay ni siquiera miedo a perder el honor. ¿Por qué? Pues porque mi personalidad no es mi realidad. Y las cualidades de mi personalidad no son mi realidad. Entonces ya ni siquiera hay miedo a perder el honor. Si alguien nos injuria y somos conscientes de la insustancialidad de nuestra persona, esa injuria no nos va a causar estragos. ¿Por qué? Pues porque no es mi realidad. ¿Qué problema? Y eso es libertad. Eso es un chispazo de libertad. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que la cualidad de nuestra persona, de que las cualidades son ilusorias, pues también descubrimos que en realidad no poseemos nada. En realidad no poseemos nada. Las posesiones también son relativas. Y por principio de polaridad, cuando descubrimos que no poseemos realmente nada, entonces poseemos todo. ¿Qué es poseer todo? Poseer el ser. Es estar en el ser. Vamos a la siguiente cita del Evangelio de Tomás, de los Evangelios gnósticos de Nag Hammadi. Jesús dijo: desde Adán hasta Juan el Bautista no hay entre los nacidos de mujer nadie que esté más alto que Juan el Bautista, de manera que sus ojos no se quiebren.
Pero yo he dicho, cualquiera que entre ustedes se haga pequeño, vendrá el conocimiento del reino y llegará a ser el comprado por encima del Juan. Evangelio de Tomás, Najamán. Los extremos, el más alto, el Bautista. Para llegar a ese extremo, Jesús recomienda negarse, hacerse pequeño, para encumbrarnos por encima de lo que es la figura de Juan. La polaridad extrema. Hacerse pequeño es hacerse nada, Negarse. es negación. Y qué manera tan interesante de jugar con esto, porque Juan dice, de los hombres mortales el más elevado es Juan. Es Juan. Nadie más elevado que Juan, entre todos los mortales, entre todos los nacidos de mujer. Es decir, entre todos los encarnados en este mundo, nadie más grande que Juan. Pero háganse pequeños y se encumbran por encima de Juan. No es una descripción magistral de la gran clave que les acabo de plantear. Vayámonos a la nada y nos encumbramos en el tomón. Es una descripción plena de lo que les acabo de plantear. Hagámonos conscientes de nuestra nada, hagámonos conscientes de la cualidad de la nada en nuestra personalidad y nos encumbramos en el todo. Y es lo que está describiendo aquí Jesús de Nazaret. Por eso, insistí, el planteamiento no es mío. Hice el planteamiento, le doy de alguna manera una estructura didáctica, trato de ser didáctico para entender el planteamiento, pero no es mío, es de los libros universales. Nosotros aquí en el Centro Universalista no venimos a aportar nada nuevo. Y si alguien de repente por ahí les dice que sabe mucho y que es un maestro y que viene a develar grandes misterios y cosas nuevas, peligro. Todo está en los libros universales. Todo está en los libros universales. Nadie tiene ni la más mínima posibilidad de aportar nada nuevo. Nosotros, con toda sencillez, lo único que buscamos es darle un seguimiento didáctico a lo que los libros universales ya nos ofrecen. Buscamos la articulación de las ideas de los libros universales para encontrar los puntos de convergencia entre todos ellos, para así aproximarnos a la realidad de las cosas, como aproximación, porque la mente no puede captar la realidad absoluta, pero esos brinquitos de aproximación son exquisitos, son extraordinarios, y nos dan unas pautas impresionantes. Y la pauta a la que nos conduce este tema es fuera de serie. Es una pauta fundamental. No hay para dónde hacernos. Queremos experimentar la realidad. Primero hagámonos conscientes de la parte de nosotros que no es la realidad, que es la personalidad. Si nos hacemos conscientes de nuestra parte que no es la realidad, entonces sí vamos a experimentar la realidad. Y aquí lo plantea Jesús de Nazaret. Ahora, esta cita es del Evangelio de Tomás de Najamán, pero también aparece en la Biblia oficial, en los evangelistas también ponen este fragmento. Este relato histórico también aparece en la Biblia oficial. Bien, vamos a la siguiente cita. Hay una inquietud aquí, el micrófono, por favor, ¿sí? Me nace una pregunta, ¿por qué da de ejemplo a Juan Bautista y no dice de su padre? Porque tiene que poner el ejemplo de una personalidad. Ahí no, él de nada le sirve referirse al Padre, porque el Padre es el absoluto en todos los sentidos. Jesús de Nazaret pone el ejemplo de Juan porque Juan como personalidad es lo más elevado en este mundo. Pero Antes Jesús de Nazaret deja claro en otra cita, Jesús de Nazaret deja claro, mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús, hagan de cuenta que Jesús busca un recurso didáctico. Voy a poner como ejemplo lo más perfecto de este mundo para que entiendan que aún lo más perfecto de este mundo no es perfecto. Y para poder llegar a la perfección que va más allá de lo que es
de lo que hay en este mundo, hay que ser los pequeños. Hay que irnos a la nada. La pequeñez es de la nada. Entonces, para poder establecer ese recurso de relación, Jesús tiene que referirse a algo que emula la perfección de este mundo, pero no es la perfección. Por eso tiene que poner de ejemplo a la personalidad más elevada que hay en este mundo. Y la pone de ejemplo para que quede claro que esa personalidad, por muy elevada que sea, no es la personalidad. Perdón, no es la perfección. No es la perfección. Entonces tiene que poner un ejemplo por esa necesidad. Él necesita que comprendamos que la perfección más alta de este mundo no es la perfección. Y como segunda instancia, le interesa que nos quede claro que para dar un brinco cuántico, para dar un brinco que rebase las posibilidades de este mundo, hay que irnos a la nada, hay que irnos a la pequeñez. Si nos vamos a la pequeñez, entonces damos el brinco que rebasa absolutamente la magnificencia de este mundo. Entonces, a Juan lo pone como referente de la magnificencia de este mundo. Es una necesidad de recurso didáctico. ¿Hay algo más? Sí. No, quería agregar que en aquellos tiempos el profeta más reconocido era Juan el Bautista, no Jesús. La gente reconocía más a Juan que al propio Jesús. La gente todavía no conocía ni siquiera a Jesús, todavía no tenía el referente de Jesús de Nazaret. Y recuerden, en un pasaje bíblico en el que Juan, cuando tiene su encuentro con Jesús, dice: caray, de este hombre yo no soy digno ni de abrochar las agujetas de sus sandalias. Entonces Juan es el que tiene que decir: yo no, él. O sea, Juan se niega a sí mismo. La multitud reconocían al gran profeta como gran profeta a Juan. O sea, Jesús, todavía Jesús no era el gran maestro, o sea, todavía no era reconocido. Jesús era reconocido como rabí. Pero había, En estos términos sería como un científico. pero había más profetas antes, ¿no? Sí, pero no en su vivos. tiempo- en su tiempo- Pero no vivos. El profeta viviente era Juan. Juan. Y Jesús era un rabí, o sea, un científico. Y Juan, como el profeta viviente y como el hombre más reconocido del mundo, también tiene que hacer lo propio. Él también hace lo propio en el sentido de la autonegación. Juan dice: es que yo no soy digno ni de abrocharle las agujetas de sus sandalias. Y eso es un acto de autonegación. O sea, yo no soy nada, ni para eso soy algo, ni para eso soy algo. Entonces, por eso Juan el Bautista es el símbolo de la autonegación. Y el fin de su vida termina en la decapitación, que es el símbolo en el que la mente muere. ¿Qué es la muerte de la mente? La autonegación. La mente dice: efectivamente lo reconozco, yo no soy. Entonces es el símbolo. Juan el Bautista es el símbolo de la autonegación. En todos los aspectos de su vida de Juan, el símbolo es autonegación. Bien, algo más, sino para seguir en la siguiente cita. Sí, la siguiente cita. No, esto. Bien. La siguiente es de Lao Tse. Nos vamos al lejano oriente y nos vamos a los extremos de la polaridad. También cómo juega Lao Tse con la polaridad. Y en una muy breve cita dice: el sabio, posponiéndose, se antepone; descuidándose, se conserva. Muy interesante cita. Nos manda a los extremos de la polaridad. Te vas a un polo y el resultado lo cosechas en el otro polo. Es lo que nos dice. Te vas al polo de la posposición, bueno, el resultado se da en la anteposición. Te vas al extremo del descuido, cosechas el conservarte. Paralelismo: te vas al extremo del no ser, cosechas el ser. Esto nos dice la once necesita.
Te vas a un extremo y cosechas el otro. Descuidándote te conservas, te vas a un extremo, cosechas el otro, insisto, te vas al no ser, cosechas el ser. Igual, o sea, va sobre la misma ruta la OCE. Sí. ¿No es algo contrario o contradiciendo eso? ¿Sí? Es paradoja, ya habíamos anticipado, nos va a sonar paradójico todo. Porque cuando a la medida en que nos acercamos a los extremos, nos encontramos con paradojas. Pero hay que trascender las paradojas y vámonos al extremo. Olvidémonos de las paradojas, vámonos al extremo. Vivámoslo, no lo dejemos en teoría, hay que vivirlo. Un ejemplo, puedo poner yo. A ver, pon el ejemplo, lo Quiero escuchamos. entregar una mercancía el día de hoy y la propongo, pongo un antepongo. Pero tú estás poniendo un ejemplo de lo terrenal, buscando cosechar algo en lo terrenal, ahí no opera la polaridad. La polaridad nos habla de los extremos. La polaridad es estrictamente con la intención de acercarnos al absoluto del ser. Las leyes universales no son para que las manipulemos y cosechemos triunfos en el mundo material. No son para eso las leyes universales. Son para la trascendencia y son para la ruta de reencuentro con el ser. Las leyes universales nos dicen cómo se comporta la naturaleza, y conociendo el comportamiento de la naturaleza se te abre la pauta para llegar al ser. Y el caso de la ley de polaridad es estrictamente para eso. Te vas a un extremo y cosechas el otro, pero vamos, si nosotros buscamos el contacto con la naturaleza del ser, entonces estamos en búsqueda de algo absoluto. Y como estamos en búsqueda de algo absoluto, el principio de polaridad nos dice: vete al absoluto de la nada y cosechas el absoluto del todo. O sea, es una ley que se puede aprovechar si se comprende y si se vive para la experiencia del ser. Es estrictamente para la experiencia del ser. Sí. Más claro en el cristianismo cuando dice que se quiera por mí se ganará, como dice. Sí. El que muera por mi causa ganará la vida eterna. ¿No es principio de polaridad? ¿No se escuchó en la red? ¿Te puedes volver A ver, que si lo puedes Sí, repetir. que cuando Cristo dice que si quiera salvarse, se perderá, y que se pierda por mí, se ganará. Sí. Que también en otra cita dice: el que muera por mi causa tendrá vida eterna. O sea, sacrificas tu vida biológica, que es ilusoria, y ganas la vida eterna. Se vas al extremo opuesto. Es el principio de polaridad también. O sea, todo esto es el principio de polaridad. Pero una cosa es ver la Biblia como relatos históricos bonitos, y otra cosa es ver la Biblia como una descripción del operar de las leyes universales. O sea, cuando vemos la Biblia en el sentido del operar de las leyes universales, adquiere una dimensión radicalmente distinta. Lamentablemente las religiones se quedan con los relatos históricos y en el aspecto ético-moral de los relatos históricos, y se olvidan de lo fundamental que son las leyes universales. Esa es la parte lamentable. Las leyes universales, pues, también hay que entenderlo, no son para las masas. La comprensión de las leyes universales no son para las masas, no son para cualquiera, y no porque seamos elitistas y no porque las leyes universales sean para una élite, no. Las leyes universales están para todos. El problema es que nadie quiere, o muy pocos quieren. O sea, no es que sea algo elitista, la ley universal está, el que quiera la puede estudiar. El problema es que a muy pocas personas les interesa estudiarlas. Hay muy pocas personas que encuentran la esencia fundamental en esto. Muy poca gente logra descubrir que aquí está la esencia fundamental, o la máxima aproximación a la esencia fundamental de las cosas. Sí, aquí hay un planteamiento. Hay un planteamiento en la red, lo escuchamos y luego seguimos acá. No, también creo que hay otro. Acercarse al absoluto, ese es su comentario de Poliana. Sí. Acercarse al absoluto del ser no se podrá comprender nunca con la mente. Es por ahí donde debemos iniciar. Comprender a través del pensamiento
que pertenece al mundo material. No es comprensible la cualidad del ser. Sí, un planteamiento más que claro. Bien, vamos, aquí había otro, ahora escuchamos. No, también hay- Allá también, primero acá y luego acá. Bien, ¿escuchamos? Sí, nomás entendiendo que posponiéndose está sujeto a futuro y el dejar de hacer está sujeto en el pasado. Ahí precisamente se antepone el presente, que es lo absoluto. Sí, claro, pero es una alegoría. Estas citas son alegóricas. Sí, claro. Está tocado en el futuro y en el pasado, Claro. siendo que ahí está la polaridad y Sí. Sí, porque en el extremo del no ser no hay tiempo, puesto al sernos, al no haber ser, en la ausencia del ser, pues no hay tiempo. Y ese extremo del no ser en el que no hay tiempo, también igual en el extremo absoluto del ser, tampoco hay tiempo. Nomás que es un tema que vamos a abordar a finales de este tomo, que es el tema alrededor del 21, 20, por ahí creo que es el tema 20. Bien, escuchamos. Solo decir que tal vez sea que estamos no tan interesados a esto porque estamos por lo perdidos o lo tan enredados en la materia, ¿no? en lo ilusorio. Nuestra mente es adicta a lo ilusorio. Es adicta a lo ilusorio. Por eso Sí. que no podemos ver lo importante o lo esencial. Lo esencial, sí. Y nadie se interesa. Poca gente, no nadie, pero sí muy poca La gente se mayoría. interesa. Sí, las masas, por lo menos las masas, a las masas no les interesa esto. Y vamos a la siguiente, seguimos con el cristianismo nuevamente, extraído de un libro de Corintios 2. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, aquí desgraciadamente las religiones cristianas toman estos argumentos como que el sufrimiento te hace salir adelante. Y no, o sea, en realidad, para poder comprender estas palabras, tenemos que estar en un estado de neutralidad, que va a ser un próximo tema que vamos a tener. Entonces, aprovechando, regresamos hasta el día 7 de enero. Vamos a tener 2 semanas de descanso y hasta el día 7 de enero regresamos. Bien, de los próximos temas va a haber la neutralidad, y estando en un estado de neutralidad es como se puede comprender esta cita. Porque tanto de las cosas, aprendemos más de las cosas negativas que nos pasan, así como dice aquí, de las debilidades, de las afrentas que tenemos, de las necesidades que tenemos, de las persecuciones y de nuestras angustias, porque en base a comprender esa debilidad que tenemos, sale la fuerza interior, que es la neutralidad, y nos ayuda a comprender y experimentar que no somos nada. Bien, solo resta leer 4 citas más para terminar este tema. La que sigue es de Krishnamurti, de Jiddu Krishnamurti. Nos dice: solo si escuchamos podremos aprender. Y escuchar es un acto de silencio. Solo una mente serena, pero extraordinariamente activa, puede aprender. Aprender, sí. Es una cita en la que Krishnamurti juega con los extremos. El aprendizaje se da en una mente serena, pero extremadamente activa. Los dos extremos. Es decir, estática y dinámica. Una dinámica plena y una estática plena. Y esa estática plena, ¿dónde está? En el silencio. Nosotros pensamos que para escuchar basta con cerrar la boca y ya estoy escuchando, y no. Si cerramos la boca y creemos que estamos escuchando, no nos damos cuenta que nuestra mente está metiendo conceptos e ideas de lo que estamos oyendo. Y eso no es escuchar. Eso no es escuchar. Escuchar es cuando la mente
se detiene y solamente se limita a recibir lo que está escuchando, sin análisis, sin juicio, sin prejuicio, sin intereses, sin nada. Y esa es humildad total, sí, humildad total. Y esa actitud de escuchar en términos legítimos solamente se da en el silencio. ¿Qué es el silencio? El silencio es el vacío de la nada. Claro, el silencio es el vacío de la nada. Y en el vacío de la nada está el aprendizaje pleno. Bien, nos vamos a una cita ahora del taoísmo. Vamos a regresar a la antigua China con Lao Tse. Nada hay más blando que el agua, pero nada supera el agua en vencer lo duro. Perdón. Nada hay más blando que el agua, pero nada supera el agua en vencer lo duro. Bien, esta cita fue dicha hace 2500 años por Lao Tse. Hoy la ciencia, en base a la tecnología, nos demuestra que es correcto. Los taladros más precisos que existen en la actualidad son hechos en base a presión de agua. Los más precisos, los que mejor cortan y los que dejan el material prácticamente sin problemas de que se agrieta, etc., ¿no? Entonces, este planteamiento que hace la OCDE en la actualidad es demostrable al 100%, precisamente porque la ciencia ha generado ese tipo de taladros que hace que el agua venza lo más duro. Y hay que entenderlo, es un referente, es una alegoría, sigue siendo una alegoría, con ejemplos materiales entre el extremo de lo blando del agua y lo duro del acero. Se establece una analogía para la polaridad, es una analogía. La siguiente también de Lao Tse, muy interesante por cierto, dice: la virtud superior no ejerce su virtud, luego tiene virtud. La virtud inferior no cesa de ejercer virtud, luego no la posee. Parece juego de palabras. De repente cuesta un poco de trabajo captarla, pero no es juego de palabras. Es literal y muy claro. Un verdadero hombre de virtud, es decir, un verdadero sabio, no ejerce su virtud, jamás se jacta de ser sabio. Y como no se jacta de ser sabio, no ejerce su virtud. Y luego la tiene. O sea, precisamente por no ejercer su virtud, tiene la virtud. Por eso esta cita la ponemos para la polaridad. El verdadero sabio tiene la virtud, pero no la ejerce. Porque nunca se jacta de tenerla, ni hace alarde de tenerla. No la ejerce. Y gracias a que no la ejerce, la posee. Y en sentido opuesto, la virtud inferior, es decir, el que no es sabio, el hombre común y corriente, no cesa de ejercer su virtud, es decir, se la pasa jactándose de tenerla, luego no la posee. Precisamente por jactarse de tenerla, no la posee. Son los extremos. Y el sabio emplea la polaridad de esa manera. Jamás hace alarde de su virtud. Se mantiene en silencio y nunca presume su sabiduría. Y es obvio también la autonegación. Sí, escuchamos. Por lo tanto, el sabio se niega y por lo tanto manifiesta el ser, o tiene el ser. Sí, exactamente. El sabio vive en autonegación permanente, por eso no ejerce su virtud. Precisamente porque no ejerce su virtud, vive en autonegación permanente, el verdadero sabio. Vamos a la siguiente, ya la penúltima, es de los alquimistas. De Jacob Boehme. La virtud del amor es nada y es todo. Esa nada invisible de la que provienen todas las cosas. Su poder se extiende a través de todas las cosas. Su altura es tan elevada como Dios. Jacob Boehme. El amor, que es una virtud absoluta, pues tiene las dos cualidades, de ser nada y de ser todo.
no es perceptible, pero su manifestación está en todas las cosas. O sea, en otras palabras, el verdadero amor está en los polos. Y el amor relativo, que los humanos sabemos ejercer a través de la sexualidad, a través de las relaciones conyugales, ese amor relativo no está en los extremos, está en los puntos intermedios. El verdadero amor está en los polos, y aquí lo describe de manera muy interesante Jacobo Boehme. Bien, vamos a la última cita, muy sencilla, muy curiosa, aparentemente no tan profunda como las otras, pero sin embargo dentro de su sencillez tiene lo suyo, y es de Albert Einstein. Nos dice: si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez. La elegancia, déjasela al sastre. Con palabras muy divertidas, pero Albert Einstein también aborda la polaridad. ¿Quieres describir la verdad? Sencillez. Y no es la única en que lo dice, ¿eh? No es la única. Hay otras frases en las que, bueno, todavía no nos toca abordarlo. Cuando habla de ciencia, nos dice que la verdadera ciencia es sencilla y accesible para cualquiera. Y es muy sencilla la verdadera ciencia. Los hombres somos los que la complicamos. Ok, hay un comentario en la red de Juliana, nos dice: si existe un afán por alcanzar al ser, el afán mismo es quien nos distancia de lograrlo. Hay que transitar por esta existencia con el único cometido de vivir en la armonía de las leyes universales, que son las asimilables para la mente. Será esta armonía en la que emerge la universalidad, quien de manera consecuente nos llevará al encuentro ineludible con nuestro absoluto original. De allí la trascendencia de los principios universales. Gracias, Poliana. Sí, uno de ellos es la polaridad, y para eso son. Las leyes universales son para la trascendencia, no para manipularlas. No son para conseguir propósitos en este mundo material. Y cuando abordamos el tema de la ley universal, que creo que fue el tema 6, ya comentábamos que hay quienes se convierten en estudiosos de las leyes universales porque en ellas descubren la panacea para manipular a quienes no las conocen, ejercer poder y por lo tanto obtener con mayor facilidad recursos económicos, políticos, materiales, de todo tipo. Y es posible, o sea, con la manipulación de las leyes universales se puede obtener intereses mundanos, pero quien así lo hace, aguas, peligro, porque se está yendo en el lado oscuro del manejo de la ley universal. Las leyes universales no son para que no son para que nos anclemos en la materia. Cuando alguien emplea las leyes universales para manipular intereses en este mundo, lo único que hace es anclarse más en la materia, y más les valiera no conocerlas, porque se hunden más que los que no les conocen. Se anclan más en la materia por el hecho de pretender conquistar intereses terrenales a través del manejo de las leyes universales. Insisto, se anclan más en la materia. Estudiar las leyes universales es para desvincularnos de la materia, es para lo contrario, es para ya no sentir nuestra identidad en la materia, es para desvincular nuestra identidad como forma en la materia. Para eso son las leyes universales, para comprender cómo sustraernos de la ilusión de la materia. Bien, no sé si hay alguna intervención más. Estamos ya con eso ya redondeamos el tema. Solo restaría ver si hay algo más, y si no lo hay, cerramos con esto y no nos queda más que agradecerles su asistencia, desearles un feliz año, que descansen, que tengan un bienestar en estas fiestas de fin de año. Y como ya anticipó Juan Carlos, tomamos un descanso de un par de semanas, y el día 7 de enero, que es martes, retransmitimos los temas del tomo 3 que estamos transmitiendo los días martes,
y el 9 de enero seguimos transmitiendo los temas del tomo 1, que es el caso del día de hoy. Bien, una intervención más. Sí, a propósito de fin de año y todas las frases y todo lo que generalmente se da en nuestra vida, ¿no? Una frase que bien pudiera para todos sernos útil es que el silencio y la soledad sean nuestros más fieles compañeros. Maravilloso. Maravilloso deseo. Bien, muchas gracias. Felices vacaciones. Buenas noches a todos.